Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sin Violencia. Esto es parte de un proyecto de Vida Sin Violencia de la Corporación Suiza en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, implementado por Solidar Suiza. Aquí nos encontramos con una invitada súper especial, que es Ana Paola García Villagómez, que ella es la directora de la Casa de la Mujer. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María José. Un placer de poder estar aquí contigo para que podamos conversar, podamos ver cuánto ha sido el avance formal y real, especialmente que se ha dado en cuestión de derechos y derechos de las mujeres de forma particular. Exacto, muy bien. Nos vamos a enfocar un poco hoy, vamos a hacerte preguntas acerca de lo que es la Ley 348, de dónde surge, cómo nos ayuda a las mujeres. Entonces, mi primera pregunta para ti sería, antes de que existiera esta ley, ¿cuál es una de las normas que había que nos podía dar algún tipo de protección hacia las mujeres? Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que en 1995, por primera vez en la historia de Bolivia, nace una normativa que mueve o traslada o coloca el tema de la violencia del ámbito privado al ámbito público. Era una herramienta muy débil, pero que en su momento nos sirvió para saber que las mujeres vivían en situaciones de violencia, para poder también evidenciar de que la violencia no solamente era la violencia psicológica, la violencia física, sino también que estaba la violencia económica, que estaba la violencia feminicida, y si bien hasta en ese momento no era reconocido, pero sí esta herramienta nos sirvió para evidenciar que la violencia existía. Era una ley que nos hablaba de más que todo una ley contra la violencia, pero no era una ley contra la violencia hacia las mujeres, era una normativa, se establecía que esta ley era contra la violencia en la familia. ¿Qué nos quería decir esto? Que colocaba como el sujeto de protección aquí, el sujeto o el bien de tutelaje efectivo en este momento era la familia y no así la mujer. Entonces, desde 1995 es una ley súper importante porque también permite la creación de los servicios legales integrales municipales, donde hasta la fecha, imagínense, ya han pasado tantos años, prácticamente son más de 17 años que ya va a tener esta normativa. Exacto. Ahora, de los 359 municipios que tiene Bolivia a la fecha, hoy a 2022, solamente 17 cuentan con servicios legales integrales diferenciados al DNA. Que ya más adelantito vamos a ver cuáles son las funciones de cada institución pública que se tiene, que tienen diferentes objetos de protección. Pero volviendo nuevamente al tema de la ley 1674, es una herramienta que nos sirvió en su momento para darnos cuenta de que la violencia existía y que era importante denunciarla, pero más importante que denunciarla era de vital importancia tener mecanismos de protección inmediata. Sí, en su momento teníamos a la Brigada de Protección a la Familia, que era la policía, donde íbamos, había una línea donde se incorporaba el tema de la conciliación, que era muy confundida por la reconciliación. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba una mujer y denunciaba a su esposo? Por más que tenga 15 días de impedimento, ¿qué significaba esto? Un actita o ir donde el juez, y la máxima sanción de mujeres que han tenido lesiones incluso en su rostro, narices fracturadas y la violencia en un extremo, tenían 2 días de arresto y con agravantes llegábamos a 4. Entonces, ¿qué nos evidenciaba esto? De que esta normativa no era suficiente para garantizar a las mujeres realmente una vida sin violencia. Ya con la Constitución Política del Estado en el año 2009 se incorpora en el artículo 15 ya que ninguna persona puede sufrir violencia, de forma particular las mujeres. También con la Constitución Política del Estado se abre el bloque de constitucionalidad y nos dicen que todas las convenciones, tratados internacionales que son ratificados por el Estado boliviano tienen prevalencia jurídica, tienen incluso supremacía jurídica a la misma Constitución. ¿Qué no quiere decir supremacía? Pero nos quiere decir que si existe una normativa, un tratado internacional que proteja los derechos de las mujeres o los derechos de cualquier persona, que tenga mayor grado de protección que las normas internas que tenemos, se pueden aplicar. Y ya en el año 2013
En ese momento yo recuerdo que los movimientos feministas desde el año 2006 presentamos un proyecto de ley que nos hablaba de una normativa integral que buscaba que las mujeres realmente puedan vivir de forma digna, puedan ser parte de la construcción de este país o sean parte de ese sistema que tenemos dentro de Bolivia de protección, y que se nos pueda tomar en cuenta de que las mujeres también éramos parte del 50% de este país, y que prácticamente 9 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida han establecido que han sufrido algún hecho de violencia, y que incluso serán 10 de 10, pero muchas veces nos cuesta presentarnos o mostrarnos o identificarnos que estamos en una situación de violencia y que estamos en una situación de riesgo, ¿no? ¿Cuántas no hemos sufrido acoso en los micros? ¿Cuántas no hemos sufrido acoso callejero? ¿Cuántas alguna vez no hemos sufrido violencia psicológica, quizás violencia física, incluso violencia sexual, violencia económica, que son tipos de violencia que nos cuesta identificarnos? Pero lo que más cuesta es asumir el rol de que nosotras estamos en una situación de violencia y que necesitamos protección, que necesitamos romper esos círculos de violencia. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Bueno, dentro de lo que establece la normativa de la Ley 348, nos establece una ruta crítica de atención, y cada instancia tiene sus propias competencias que tienen en este círculo de proteger y de brindar protección a la mujer. El sistema judicial es un actor, pero uno de los actores más principales viene a ser, por ejemplo, la FELCB, viene a ser el Ministerio Público, porque son las únicas 2 instancias llamadas por ley para poder asumir una denuncia o asentar una denuncia. ONG, Casa de la Mujer, Servicios Legales Integrales, Defensorías de la Niñez, somos promotores de la denuncia. Pero las únicas 2 instancias que corresponden a sentar el tema de la denuncia es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o el Ministerio Público. El Ministerio Público se consolida en el director funcional de la investigación. Entonces, cuando una mujer va y asienta una denuncia, lo primero que requiere esa mujer es saber que se le está creyendo, que se le está escuchando. Y es por eso que es de vital importancia y es fundamental que aquella mujer que está en situación de violencia no solamente pueda asentar su denuncia, porque un papel no lo puede dar cualquier persona, sino es qué garantías y qué medidas inmediatas de protección ella tiene para salvaguardar su vida. Una de las principales situaciones es que cuando la mujer denuncia, inmediatamente no quiere volver a su casa porque le da miedo a su agresor. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces necesitamos mínimamente que se brinde una medida de protección. Escuchamos a la mujer y le preguntamos: señora, ¿usted qué desea? ¿Cómo desea que nosotros reforcemos esa protección? ¿Sacamos al agresor de la casa y la volvemos donde usted está? ¿O autorizamos de que ella se retire? ¿O buscamos una casa de acogida? Puede ser otra medida de protección. Otra medida que se da con mayor regularidad también es prohibir al agresor que se acerque a su casa. Ella puede decir: no, yo ya no quiero estar en esa casa, o pagamos alquiler que es muy alto para yo solventarlo sola, me voy a mudar a la casa de mi mamá. Entonces establecemos como medida de protección que se prohíba al agresor acercarse a su casa, acercarse a su trabajo, porque como ya no pueden acercarse a su casa, van a sus fuentes laborales, a hacerle escándalo, a querer violentarlas ahí nuevamente, poniendo en riesgo incluso la fuente laboral de la mujer, su integridad física, su integridad emocional, también su salud mental, o a sus centros de estudio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que con la denuncia venga acompañado también la garantía, medidas de protección que restrinjan o que eviten y que paren los actos de violencia que se están dando, que se restringen nuevos hechos de violencia y que se prevengan también situaciones futuras. Entonces, y estas 2 organizaciones son las únicas que pueden hacer algo al respecto, ¿correcto? No, ahora, como todo esto es un conjunto de acciones, tenemos a la policía, tenemos al Ministerio Público, y acá el sistema de justicia, o aquí el órgano de justicia, el órgano judicial, es la persona que va a ser un juez, quien va a mirar la situación y quien se va a determinar también, de acuerdo a la peligrosidad de los agresores. Para las mujeres que estamos en situación de violencia, todos nuestros agresores son un peligro.
Sí, porque no exacto. sabemos cuándo pueden terminar con nuestras vidas. Entonces se realizarán valoraciones de riesgo, se analizará también si es necesario mandar o no a este agresor de manera preventiva a un centro penitenciario, o si se va a quedar en su casa dictando serias medidas de protección, pero también medidas de conducta para los agresores. Y nuevamente ahí nos referimos, ¿no?, al tema investigativo. Aquí la violencia, al ser un delito de acción pública, es un delito que tiene que seguirse por instancia del fiscal. Acá es al Ministerio Público quien debe de generar el tema de las pruebas. Aquí no es la víctima. Y mucha gente del Ministerio Público dice, no, rechazamos la denuncia por abandono del proceso porque la víctima no apareció más. Y por supuesto que ser sobreviviente de un hecho de violencia, llegar hasta los estrados judiciales, cuesta mucho. Y no solamente en un valor monetario, sino que cuesta también emocionalmente. Tenemos un pago, porque tenemos que volvernos fuertes. El sistema de justicia revictimiza y violenta mucho dentro de su mismo proceso de protección. Exacto. Por ejemplo, disculpe una pregunta, en estos procesos, lo que es el costo, a la mujer le piden el pago hacia un abogado, ¿qué otros servicios ella tiene que ir pagando? O más bien no debería la mujer pagar estos servicios. ¿Hay algo con lo que nos ayuda, que sea gratuito? Eso igual es una pregunta. Formalmente existe un principio de gratuidad y nos dice que la justicia en este país es gratuito. Y no estamos hablando acá ni nos estamos refiriendo a que existan cobros adicionales. Pero ¿por qué decimos que una tiene un valor económico? Porque incluso los transportes y las medidas. Desde el transporte económico, a ninguna mujer le gusta ir con una cara moreteada a ningún lugar o pasearse en micro con 2 bolivianos. Las distancias son lejanas. Muchas veces no cuentan con los mínimos recursos las policías para poder ir a hacer el tema del auxilio inmediato. No existe gasolina y existen recursos y montos de que las víctimas tienen que manejar. Muchas mujeres vivimos del comercio informal, no tenemos un salario establecido. ¿Y qué sucede cuando estamos ahí? ¿Qué sucede en ese preciso momento? Que no vendemos al día, no tenemos ese día para llevarle de comer a nuestros hijos. No hay apoyo. Entonces, más allá de que la mujer muchas veces quiera denunciar, quiera ir, quiera establecer las medidas de protección, quiera acompañar a los policías, quiera que notifiquen a su agresor, ¿qué pasa si no trabaja? No come. Y la verdad es que las mujeres, luego de volver a la FELCB, tienen que volver muchas veces a sus hogares con respuestas negativas, y si no son con respuestas negativas, con el tema de vuélvase mañana. Y eso genera un costo. Eso genera un costo terrible. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en una situación de violencia tienen por lo menos la amenaza de decir, me tocas y te denuncio. Me tocas y voy a la FELCB y voy a ir a la policía. ¿Y qué pasa cuando ya ha ido y ha denunciado? Incluso las mujeres pierden ese poder de decir, ¿por qué? Sus agresores se van a reír en su cara. Ya fuiste y no pasó nada. Hasta ahora veo mi citación, sigo acá, sigo libre. Lo ven como una amenaza de burla, digamos. Lo ven como una amenaza de burla. Y es por eso que acá todo el sistema de justicia necesita ser realmente pronto, necesita ser celérico, necesita ser oportuno. Porque ¿de qué nos sirve que se mueva todo el aparato investigador y que se sancione y se detenga a los agresores cuando ya son denunciados por feminicidio, ya no por hechos de violencia? Ya necesitamos un trabajo arduo con sus hijos, con sus hijas. Pero también necesitamos poder elevarnos un poquito del reduccionismo individual de cada caso. Siempre tratamos, y yo soy abogada también, y creo que siempre tiendo a la sanción. Quiero que los aprendan porque tienen que tener una sanción, y es mejor sancionar a un violento, sancionar a un tipo por tentativa de feminicidio, que sancionar luego, cuando la mujer ha muerto. Pero también debemos de elevarnos un poquito de ese reduccionismo del caso y poder mirar qué pasa con la sociedad en general. Exacto. También hay esas diferencias culturales que todavía no aceptan eso a la mujer con un valor más alto. Sí, es cierto, pero ¿qué sucede en las escuelas?
tenemos que mirar todavía cuál es el rol que asume el Estado por prevención. Sí. ¿Qué nos dice el Estado? ¿Qué significa para el Estado lo que es prevenir? ¿Será realizar una feria una vez por año en el colegio? Que nos regalen flores el 11 de octubre y el 8 de marzo. Exacto. ¿Qué significa realmente afrontar un proceso preventivo en este país? Por ejemplo, los tipos de violencia están mencionados en la ley. Y hemos aprendido que hay algunos tipos de violencia que son directas, las que vemos, pero también cuáles podrías mencionar de las que están en la normativa 348, que son como una violencia indirecta, como me estabas mencionando. Por ejemplo, la institucional, la que es por redes sociales. ¿Qué tipo de otras violencias indirectas son las que también podemos hablarles más a las personas que conozcan más al respecto de esto para prevenirlos? Todavía tenemos dentro de la ley 348, si bien tenemos varias fallas y observaciones, es un avance. Son 16 formas de violencia que se han establecido. No las 16 formas de violencia son consideradas delito, pero sí ya nos pone en temas de posición de mirar. Lo que tenemos violencia en el sistema de educación, en los sistemas de salud, la violencia simbólica, que era lo que hablábamos. ¿Qué significa cuando estos medios de comunicación muestran a mujeres desnudas a las 7 de la mañana? Tenemos los cuerpos de las mujeres. Incluso las periodistas, las presentadoras, estamos en pleno invierno temblando de frío y ellas están con mini vestido. Entonces necesitamos hacer un cambio a la sociedad. A la sociedad hacerle saber de que las mujeres tenemos toda la capacidad y autonomía de poder decidir sobre nuestras vidas. No necesitamos que nadie nos venga a enseñar qué hacer. No necesitamos que nadie nos enseñe cuál es el modelo de mujer perfecta. O que yo para ser una mujer completa necesito ser madre. Que yo para ser una mujer completa tengo que ser ama de casa y por último, hoy ya no alcanza solo para ser ama de casa, pero para ser una mujer buena tengo que salir a trabajar mis 8 horas de trabajo y tengo que volver a cocinar, tengo que volver a lavar, a dejar planchada la ropa de mis hijos, las tareas del hogar todavía, el trabajo del cuidado es algo que está direccionado a la mujer. No existe una corresponsabilidad todavía, muchísimo por qué trabajar, muchísimo por qué hablar, pero debemos de empezar por el tema de la igualdad, de la educación en igualdad, igualdad de derechos, ejercicio de la autonomía, ejercicio de la libertad que podemos tener las mujeres de decidir a quién amar, con quién expresar nuestra afectividad. Necesitamos trabajar todavía en el respeto del cuerpo. ¿Por qué cada vez nos miran a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes como objetos de deseo? ¿Qué se le pasa por la mente de un hombre que puede tocar y violentar el cuerpo de una niña de 7 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué? Porque todavía se cree una supuesta superioridad. Y ningún hombre mata a una mujer por el hecho de que la odia a la mujer. Son situaciones de poder, son formas de expresar el poder. Que ellos se sienten superiores. Porque existe un grado de sentido de superioridad, de sentirse dioses, pero también existe un sentido de que esos mismos hombres creen que están haciendo algo bueno por la sociedad. Porque todavía hay una parte, aunque muy pequeña de la sociedad, que justifican los hechos de violencia, que culpabilizan a las víctimas, y es más fácil indicar de que las mujeres están en una situación de que provocaron, de que agredieron, de que motivaron la situación de violencia, con tal de que de justificar. Y como conclusiones, las conclusiones acerca de la ley, o cuáles serían también otras recomendaciones que podrías dar respecto de esta normativa. Bueno, como conclusiones podremos decir de que la ley 348 tiene altísimos cuellos de botella, hay que superarlo, hay que trabajar, pero también no podemos quedarnos ahí. Nosotros tenemos normativas, tenemos derechos y tenemos el derecho de recibir protección. Y si nos niegan la denuncia, si vamos a la FELCB y nos dicen que no nos pueden atender, que nos volvamos mañana, preguntemos su nombre y denunciemos. También hoy mismo se acaba de aprobar una normativa de protección a víctimas de violencia, feminicidios e infanticidios, donde también nos dicen que los fiscales, los jueces, los servidores públicos que no cumplen su deber van a poder cometer el delito de prevaricato. Preguntemos sus nombres, sepamos quiénes son y denunciémoslo. Porque esto tiene que funcionar y necesitamos hacer seguimiento y control social. Tenemos derechos, somos más de la mitad de la población de este país
y tenemos derecho a vivir de forma digna, a vivir bien. Tenemos Digna y el plena. derecho de vivir de forma autónoma, de poder decidir. Con esto entonces nos despedimos del primer bloque, la primera sección. Muchas gracias. Yo solamente agradecer en este poquito de espacio y decir que la palabra de las mujeres tiene mucho valor. No necesitamos ningún otro tipo de prueba, no necesitamos nada más que nuestra palabra de saber qué está sucediendo y que tenemos derecho a vivir de forma digna y a vivir sin violencia. Exacto. Gracias. Muchas gracias.